Les agradezco a todos, sean bienvenidos a esta nueva jornada que realiza el Colegio de Abogados de Quilmes. Les agradecemos a todos su presencia. Hoy vamos a tener una jornada muy interesante sobre la prueba pericial contable en los procesos judiciales penales. Hoy tenemos el acompañamiento de la disertante María Eleonora Feiser, quien es especialista en crimen organizado, corrupción y terrorismo de la Universidad de Salamanca, España. También es magíster en Derecho y Economía de la Universidad Torcuato Di Tella, doctora en Derecho de la Universidad de Buenos Aires y quien tiene una amplia trayectoria en estos temas de trabajo. Ha trabajado en la Oficina de Investigaciones Económicas y Análisis Financiero de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones del Ministerio Público Fiscal de la Nación, en el PROCELAC, que es la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, también del Ministerio Público Fiscal de la Nación, y actualmente se desempeña como perito contadora en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, especializándose en la tarea de delitos económicos contra la administración pública. También contamos con la disertación de nuestra colega Sheila Coleman, quien es abogada y contadora egresada de la UADE, especialista en Derecho Procesal Civil de la UBA y tiene un magíster en Derecho Tributario y Financiero de la UBA. Ella también es nuestra prosecretaria del instituto que hoy está brindando esta jornada. Así que si les parece, le daría la palabra a Eleonora. Bienvenida y muchas gracias. Arranco yo, Sí. Pablo. Igual, solamente. No, igual 2 minutos, Sheila, agradecer. Sheila, Bueno, agradecer al colegio y sobre todo a Sheila, que siempre me tiene en cuenta ahí, y nada, eso. Ahora igual arrancás vos y después sigo yo, ¿no? Bueno, gracias colegas a todos los que se conectaron en la jornada de hoy. Es una de las tantas capacitaciones que tenemos planificadas con el Instituto de Asesoría Pericial. Muchas gracias. Si se quieren alguno prender la camarita para que nos conozcamos también y nos veamos, estaría bueno. Si nos quieren contar por el chat si son de Quilmes o de otra localidad, o si tienen algún tipo de experiencia en lo que es la pericia contable, pues también nosotros sepamos. En principio, bueno, agradecerle a las autoridades del colegio y agradecerle también a Eleonora porque siempre se suma a las actividades del instituto. Yo voy a arrancar dando un marco teórico, una introducción a lo que es la pericia contable, para después darle lugar a nuestra disertante estrella, que es un honor para mí compartir esta tarde con ella, y bueno, armamos unas diapositivas que voy a presentar. ¿Ahí se ve bien? Sí, se ve perfecto. Bueno. La contabilidad es una disciplina que se encarga de estudiar y analizar el patrimonio y la situación financiera de una empresa o de una organización para facilitar la toma de decisiones y el control por parte de los organismos externos. Cuando hablamos de contabilidad tenemos que tener en cuenta que esta consagra la tutela de ciertos intereses, entre ellos los intereses de las personas, que a partir de los registros contables van a poder conocer inmediatamente el estado de sus negocios y apreciar su evolución, acreditar sus derechos mediante los asientos que están registrados en los libros contables, que estén debidamente llevados,
Estos van a constituir un medio de prueba en los procesos judiciales. Además, consagra la tutela de las relaciones de las personas en general, a través de la protección del interés de los terceros que contratan con las personas jurídicas, cuyas operaciones, todas las transacciones, deben estar reflejadas en la contabilidad. Consagra el interés general a través de la actuación del Estado, para el caso de que mediante el ejercicio de su poder de policía sea necesario reconstruir la contabilidad de determinada persona. Del bien común, facilitando al erario público las tareas de evaluación de la solvencia de los contribuyentes y la consiguiente recaudación impositiva. Del interés de los trabajadores, cada vez más se considera la contabilidad de las personas jurídicas a los efectos de discutir los convenios colectivos de trabajo. En caso de las sociedades, la contabilidad es de interés prioritario para el ejercicio de los derechos de los socios, y también la eventual atribución de responsabilidades de administradores y fiscalizadores. Las normas contables en nuestro Código Civil y Comercial se encuentran previstas en los artículos 320 a 331, estos hablan de la contabilidad y de los estados contables, y se van a complementar con las leyes de sociedades comerciales, la ley de asociaciones mutuales, la ley de cooperativas, la ley de aseguradoras, de entidades financieras, las normas de la Inspección General de Justicia y las normas de la Ley de Justicia Nacional del Trabajo. Al momento de revisar el caso puntual judicial en el que se tenga que llevar a cabo una pericia, siempre se va a tener que complementar con la norma específica según la persona jurídica en la que esté tratando. Va a ser obligatoria la contabilidad para las personas jurídicas privadas, y quienes realicen una actividad organizada, o sean titulares de una empresa, o un establecimiento comercial, industrial, agropecuario o de servicios. Son personas jurídicas privadas las que están incluidas en la Ley General de Sociedades, la 19.550, las asociaciones civiles, las fundaciones, las mutuales, las cooperativas, el consorcio de propiedad horizontal, entre otros que determinen las normas. Van a ser registros indispensables para las sociedades comerciales, el libro diario, el libro de inventarios y balances, los libros de actas de asamblea, el libro de sueldos y jornales, el libro de IVA, compras e IVA-ventas. Cuando hablamos de prueba de peritos, tenemos que tener en cuenta que la función del perito va a ser ayudar al juez a explicar o conocer ciertos hechos conducentes en el marco de un proceso, para los que se va a requerir tener un conocimiento científico o técnico, una expertise en cierta ciencia, que el juez, por su condición de abogado, no posee, ni tampoco tiene obligación de tener. El perito va a cumplir el rol de auxiliar, o sea, sin ser parte del proceso, va a ayudar al magistrado a enriquecer su capacidad de juzgar. Auxilian al juez, me gusta decir que los peritos auxilian al juez a tomar decisiones sobre la libertad, el patrimonio y el honor de las personas. La gran mayoría de los litigios de orden patrimonial van a requerir la participación de expertos en ciencias económicas, ya que se deben comprobar hechos controvertidos que van a requerir conocimientos técnicos específicos que van a exceder el conocimiento del juez en materia económica financiera. Ahora vamos a hablar de las implicancias de la pericia contable.
La pericia contable va a conllevar el relevamiento y el análisis de registros, de documentación e información, tanto contable como societaria. El principal destinatario del informe del perito va a ser el juez, que no está en contacto con los elementos de la pericia que se están periciando. Su nexo con los elementos de la pericia va a ser el informe pericial. Los destinatarios de este informe pericial probablemente no sean expertos en la cuestión, por lo que el perito va a tener que aportar su juicio describiendo adecuadamente la situación, de modo que aquel cuente con la información completa, aunque luego no coincida con la apreciación del perito. Puede ser que el juez, en general, el juez sigue o toma como referencia principal el informe del perito, pero puede haber ciertas disidencias. Esto va a implicar que dentro del requerimiento recibido tenga que efectuar aclaraciones sobre hechos fácticos o valoraciones que permitan al destinatario del informe comprender la situación observada y apreciar sus implicancias. Este fallo, que es de la Cámara en lo Civil y Comercial de La Plata, Frata Teresa Ester contra Ferrari Ernesto sobre daños y perjuicios, la Cámara sostiene: la prueba pericial es un medio de excelencia para determinados casos, integrando los conocimientos del juez a través de explicaciones técnicas y ciertas apreciaciones que efectúa el experto, presumirlas sustentadas precisamente en el conocimiento que emana de la circunstancia de detentar un título universitario habilitante de rigor científico con incumbencias en el tópico. Bueno, ahora le voy a pasar la palabra a la doctora Freser, después de esta breve introducción, que nos va a hablar sobre la acordada 3414 de la Corte Suprema de Justicia, que es la que determina el cuerpo de peritos del Poder Judicial de la Nación, del cual ella forma parte. Bueno, muchas gracias, Sheila. Una cosa que me olvidé decir es que el doctorado todavía no lo terminé, así que todavía no soy doctora, estoy en proceso de eso. Espero que en breve está mi directora corrigiendo la tesis para poder entregarla, así que nada, solamente hacer esa aclaración. Bueno, yo un poco les quiero contar del lugar en el que trabajo en la actualidad. El cuerpo en el que estoy es el cuerpo de peritos del Poder Judicial de la Nación especializados en casos de corrupción, en casos de delitos contra la administración pública. Nos hacemos llamar, pero está mal la denominación, el cuerpo de peritos anticorrupción. Nosotros dependemos básicamente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, somos funcionarios, o sea, y empleados de la Corte, o sea, no del Consejo de la Magistratura. Ustedes saben que en la actualidad tenés la Corte donde están, bueno, los cortesanos, tienen empleados, y a su vez hay distintas oficinas que dependen de la Corte, y después está debajo el Consejo de la Magistratura, que se encarga de gestionar todo lo que son los tribunales y las cámaras, bueno, judiciales, ¿no? Los juzgados. Bueno, nosotros estamos en la estructura de arriba. La característica que tenemos es que somos un cuerpo pericial interdisciplinario. Fíjense que ahí nos crearon en el 2014, pero empezó a tener funciones en el año 2015. El artículo 1 de nuestra acordada dice que somos un cuerpo técnico de naturaleza y finalidad exclusivamente pericial, o sea, lo único que podemos hacer son pericias, que justamente lo que les mencionaba, estamos bajo la superintendencia de la Corte Suprema. Ahora, funcionalmente, lo que sucedió es que la superintendencia administrativa la tiene la AJUDECO. La AJUDECO es una oficina que colabora con la justicia y que tiene, entre otras funciones, administrar todo lo que son las escuchas, ¿sí? Pero nosotros estamos ahí, pero solamente a los efectos de la superintendencia administrativa, ¿sí?
Existen otros cuerpos que dependen de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Todo lo que estoy mencionando es a nivel federal, ¿no? La justicia federal. Pero esos cuerpos tienen la particularidad de que no son cuerpos interdisciplinarios, por lo menos en las características que nosotros tenemos, ¿no? Porque nosotros tenemos al interior de nuestro cuerpo contadores, abogados, peritos abogados, lo cual es totalmente novedoso en la justicia. Tenemos además ingenieros civiles, un ingeniero informático, entonces tenemos un cuerpo con disciplinas totalmente diferentes, y esto es entendido por los organismos internacionales que creen, y yo también estoy convencida de esto, que la criminalidad económica hay que abordarla de manera transdisciplinar, ni siquiera interdisciplinaria. Entonces está el cuerpo médico forense, también, digamos, dentro de la órbita, y está el cuerpo, el viejo CPCO, el cuerpo de peritos contadores oficiales, que es un cuerpo que tiene más de 70 años de trayectoria, así que es un cuerpo que nosotros, bueno, yo a nivel personal siempre miro con mucho orgullo, ¿no? Porque tienen toda una trayectoria en la materia. La acordada entonces que nos crea a nosotros, dice en su artículo 2, que nosotros tenemos que dar cumplimiento a los requerimientos periciales ordenados por los magistrados con competencia criminal, en general federal, ¿sí? O sea, nuestra primera incumbencia tiene que ver con el fuero federal. Y tenemos una especificidad. Nosotros, a diferencia del cuerpo de peritos contadores, que, digamos, tiene la facultad de investigar de hacer peritajes, perdón, en cualquier, o en varios, digamos, delitos del código, nosotros nos centramos básicamente en delitos contra la administración pública. O sea, somos un cuerpo no solo interdisciplinario, o sea, esa particularidad la tenemos nosotros, sino que otra particularidad es la especificidad del delito del conjunto de delitos a los que nos abocamos, ¿no? Entonces, dentro de los delitos contra la administración pública, la estrella es enriquecimiento ilícito, pero tenemos cohechos, sobreprecios, asociación ilícita, hay un montón. Hay una interpretación sobre si lavado no sería delito contra la administración pública, pero quizás el precedente sí, entonces, bueno, ahí hay toda una discusión, ¿no? Entonces, esa es básicamente nuestra incumbencia, ¿sí? Pasamos a la próxima filmina. Bien, entonces, como les decía, tenemos peritos contadores públicos, somos en la actualidad 5, tenemos 2 peritos abogados, ingenieros civiles tenemos 2, y tenemos un perito informático, ¿sí? Esa es como nuestra dotación actual. La idea es ir creciendo en la cantidad de personas que haya en cada una de las... Continuamos con la filmina siguiente, el artículo 3 de nuestra acordada. Lo que menciona es que nuestra tarea se va a cumplir en principio en la oficina nuestra. Nosotros tenemos 2 sedes, una en Avenida de los Incas y otra en diagonal, ¿sí? Así en diagonal a la Corte. Y obviamente el artículo 5 dice que tenemos un decano y un vicedecano. Nosotros nos damos nuestras propias reglas y de manera democrática elegimos a través del voto secreto quién de nosotros va a ejercer las funciones de decano, y el decano decide quién va a ser su vicedecano, ¿sí? La distribución de causas es por sorteo, sin reposición, o sea, llega una causa, el decano determina de qué incumbencia en principio podrá ser, y en función a eso convoca un sorteo, ¿sí? Al resto de los peritos, van los que quieren, yo en general no voy, y se hace un sorteo informático en donde está todo el plantel de peritos y van viendo según las incumbencias que requiere esa tarea, ¿no? Y una vez que salís asignado, salís de la lista hasta que terminen de ser designados el resto de los peritos. Esto vale más que nada para los contadores, no tanto para los abogados, que son 2, digamos, tanto el tiempo adentro de la lista, o los ingenieros civiles, ¿no? Así que bueno, eso es un poco el cuerpo. No sé si hay dudas, consultas acá, o Sheila, o lo abrimos al final. Lo abrimos al final. La abrimos al final. Bien, perfecto, ahí María, bien. Ahora quería hablar un poco más allá del contexto del lugar en el que trabajo, hablar un poco qué es lo que está pasando en la actualidad respecto al ámbito penal y a los peritajes contables, ¿no? Así que, Sheila, si me haces ir a la próxima filmina. El problema que existe en la actualidad, que es un problema, no es un problema, es una situación que vivimos, es que
a nivel federal, yo siempre voy a hablar a nivel federal, porque en la provincia de Buenos Aires y en otras provincias existe ya este sistema que hace varios años que se denomina el acusatorio, ¿sí? Básicamente, me voy a tomar muchas concesiones, básicamente hoy día existen dos tipos de sistemas. Si podemos pasar a la filmina anterior, el inquisitivo a nivel federal, ¿no? El inquisitivo reformado y el acusatorio. El inquisitivo reformado es el que se conoce desde la creación, digamos, del Estado-Nación que tenemos, es un sistema en donde en realidad era antes inquisitivo y después en los últimos años se reformó, por eso se dice inquisitivo reformado, en donde el que investiga y el que juzga es la misma persona, es el juez. ¿Sí? O sea, nosotros tenemos al juez en un lado, a los fiscales de otro, a los querellantes si los hubiera, y al imputado, ¿no? Al o los. Entonces, en el inquisitivo reformado, el que investiga y juzga es la misma persona, es un juez, y se dice reformado porque en ciertos casos ese juez puede delegar en el fiscal la investigación. Esto sucede en general o porque no le interesa, digamos, esa causa a ese juez, o porque le interesa muchísimo y no quiere, digamos, son causas muy sensibles, ¿no? Depende, esto es lo que suele suceder, y en esos casos suelen delegar al fiscal. El sistema, digamos, que todos conocemos por las películas extranjeras es el otro, es el acusatorio, ¿sí? El acusatorio es un sistema en donde una persona juzga, el juez, ¿sí? Es un juez como de garantías, y otra persona investiga, el fiscal, ¿sí? Entonces tenemos dos roles bien diferenciados, ¿sí? Este sistema a nivel federal solamente se está aplicando en la actualidad en Salta y Jujuy, ¿sí? Y había un compromiso que había asumido la Argentina de implementarlo en estos años que pasaron en todo el país. O sea, hoy día lo tendríamos que tener en términos teóricos ya implementado en todo el país, eso no sucedió todavía. Hay mucha resistencia de los jueces federales, porque imagínense que hay una pérdida como de funciones por parte de los jueces federales, que antes investigaban y juzgaban, porque ahora lo único que van a hacer es ser como órganos que van a velar por las garantías de los ciudadanos, ¿no? Entonces no investigan más. Y esto corresponde a un cambio de paradigma de la verdad, ¿no? Mientras que en el inquisitivo reformado la verdad que existía era la verdad del expediente, en lo que hace al sistema acusatorio, la verdad no tiene que ver con la verdad del expediente, sino cuál de los relatos que construye cada parte es más verosímil y cuál, digamos, logra convencer a un magistrado, ¿sí? Entonces, este cambio de paradigma se traslada en materia pericial y tenemos en la actualidad que ver qué hacemos, porque los que estamos criados, digamos, en el sistema inquisitivo reformado, vamos a tener que aprender de este nuevo sistema y adaptar nuestro trabajo a ese nuevo sistema, ¿no? Y hay unos grandes signos de pregunta respecto a qué va a pasar con nosotros, ¿no? Porque nosotros en el sistema inquisitivo reformado somos como una especie, también tomándome muchas, digamos, muchos permisos pedagógicos o técnicos, nosotros somos como jueces técnicos, ¿sí? El juez puede apartarse de lo que nosotros digamos, pero lo cierto es que en general suelen seguir los dictámenes que nosotros hacemos, ¿no? Los informes periciales que nosotros hacemos. Así que vamos a la siguiente filmina. Entonces, ¿cómo se traslada esto? ¿Cuál es el problema que tenemos en la actualidad, ¿no? En la actualidad tenemos este problema, que en el inquisitivo reformado, o sea, en el sistema viejo, fíjense que el 167 del Código Procesal Penal dice que las partes podrán presentar informes, esto es lo que dice el nuevo sistema, ¿no? Que si para conocer un hecho resultan necesarios conocimientos especiales, las partes podrán presentar informes elaborados por peritos de su confianza. O sea, ya nosotros no tenemos más que hacer, ¿no? Porque en el viejo sistema, lo que dice el 253 es que el juez podrá ordenar pericia siempre que para conocer, apreciar, ¿sí?, sean necesarios convenientes conocimientos especiales de alguna ciencia, arte o técnica. O sea, en el viejo, en el 253, en el que vivimos en la actualidad, nosotros somos como la palabra oficial,
Y en el nuevo, cada parte puede presentar un peritaje de un perito de su confianza, ¿sí? Y nosotros, ¿dónde quedamos? ¿No? Porque nosotros dependemos de la Corte, no dependemos ni de los fiscales, ni de las defensas, ni de las querellas. Entonces, ahí va a haber un problema. ¿Podemos pasar a la siguiente filmina? Bien. Entonces, ahí tenemos un artículo, el 258, abierto, el que les leía, el que hoy nos rige, que dice que el juez designará de oficio a un perito, ¿sí? Salvo que considere y lo hará entre que tengan carácter de peritos oficiales. Ahí el código nos está dando un rol particular, somos los peritos oficiales. En el nuevo código eso ya no, o sea, en el código acusatorio, eso ya no tiene más razón de ser, ¿sí? Vamos a la siguiente filmina. ¿Sí? Como ven, ahí está el 169 es del acusatorio, del nuevo sistema, y dice básicamente que las partes podrán solicitar al representante, básicamente como la prueba la va a tener el fiscal, el perito puede solicitarle al fiscal, o las partes podrán solicitarle al fiscal la prueba, ¿sí? Entonces, en principio, el informe es un informe individual de cada una de las partes, que si bien se plantea la posibilidad de que sea escrito, en realidad, como estamos en un sistema que va a ser, al que se le da mayor predominancia a la oralidad, es probable, o por lo menos en términos teóricos así lo es, que nosotros tengamos que ir a defender nuestro informe de manera verbal, ¿no? Así que vamos a la siguiente filmina. Lo cual eso va a requerir también muchas, a ver, vamos al anterior, no, ahí está. Va a requerir justamente esto, nuevas habilidades de los peritos, ¿sí? Entonces, algunas reflexiones sobre este cambio de sistema tienen que ver con, primero, ¿qué se va a evaluar de los peritos? ¿No? Porque si el Ministerio Público lleva un perito que dice una cosa, por ejemplo, se pagó tal certificado de obra, y el perito de la defensa dice, no, no se pagó, hay que ver qué es lo que se va a evaluar. Una de las cosas que, digamos, pasa en los sistemas adversariales en otras latitudes, como en Chile, por ejemplo, que tienen el sistema adversarial o acusatorio desde el 2010, es que tiene mucho que ver la trayectoria del perito, ¿no? O sea, como el CV del perito, porque si vos tenés más CV, se entiende que vas a convencer más a tu parte, más allá de la solidez del argumento y de la metodología y demás. ¿Sí? Entonces, eso es importante, y también es importante tu poder de expresar lo que vos hiciste, tu tarea y demás, de manera clara. Entonces ahí nosotros los contadores, que en general no nos enseñan eso, vamos a tener que ejercitar ese músculo, ¿sí? La segunda pregunta es, ¿qué va a pasar con los cuerpos oficiales? Nosotros hoy somos como una especie, como ya dije, con muchas concesiones técnicas, de jueces técnicos. Nosotros en el sistema acusatorio en principio no tendríamos razón de ser, ¿sí? La tercera cuestión es, ¿existirá efectivamente un cambio de paradigma pericial? ¿Podremos investigar? Históricamente hay un parteaguas entre lo que es un peritaje y lo que no es un peritaje, y se dice que un peritaje básicamente no es una investigación, que eso lo hacen otros cuerpos técnicos con otras reglas, ¿sí? Nosotros respondemos un cuestionario pericial que nos determina el juez, ¿no? Pero esto es en el sistema viejo. ¿Qué va a pasar en el nuevo? Vamos a poder investigar quién nos determina el cuestionario pericial. Si nosotros encontramos otra cosa, podemos movernos de ese cuestionario pericial. Como es un peritaje que te encarga la parte, es mucho más dinámico eso, ¿no? Entonces eso también va a requerir un músculo para todos los peritos que no estamos acostumbrados. Bueno, justo en mi caso yo vengo de la investigación, es al revés, ¿no? O sea, volvería como a los orígenes. Me tuve que adaptar mucho cuando pasé de trabajar con los fiscales a trabajar en la corte, porque, digamos, la función es totalmente diferente, ¿sí? La cuarta cuestión es, ¿va a ser más importante la audiencia, lo que yo pueda decirle al juez? ¿Qué va a pasar si me hacen un careo con otro profesional? ¿Cómo voy a abordar eso, no? Y por último, mi hipótesis es que este cambio de sistema va a requerir conocimientos del fiscal, o sea, que el fiscal nos va a tener que dar
mucho más lugar en las investigaciones, porque después el fiscal va a tener que ir a defender nuestro informe, ¿sí? O el trabajo que hicimos. Entonces, por ejemplo, si el fiscal en el sistema acusatorio quisiera que el juez le habilite una orden de allanamiento para ingresar a una morada, quizás puede apoyarse en nuestro informe. Che, yo tengo un perito, lo puedo traer si quiere, si no le explico yo el informe, que me está diciendo que en ese inmueble sucedieron tales transacciones y que es importante acceder a ese inmueble. Entonces ahí el fiscal va a tener que tener una comprensión más acabada del trabajo que hacemos nosotros. En la actualidad eso no suele suceder, presenta nuestro informe por escrito y cuando lo tiene que defender lo hace en forma, digamos, escrita. Entonces ahí tenemos posibilidad nosotros de intervenir, nosotros, cuando, digamos, los investigadores, ¿no? Me estoy poniendo de nuevo en mi saco pasado. En la actualidad eso no pasa porque soy perito oficial. Pero los fiscales antes tenían, digamos, en el sistema actual, como es escrito, el perito contador de su confianza puede como intervenir en esa escritura, ¿no? Entonces, nada, creo que va a haber un cambio muy radical en materia pericial y que tenemos que estar preparados para eso, ¿sí? Vamos a la filmina siguiente. Bien. Vamos a analizar ahora algunas, como último tema que quería como mencionar, es algunas buenas prácticas en materia pericial penal, cuando uno tiene que pedir en el ámbito de una causa penal un peritaje contable o un peritaje interdisciplinario, ¿sí? Y estas buenas prácticas yo las saqué no solo de mi experiencia en la justicia, en el lado de los fiscales, y en la función que me toca en la actualidad, sino también de un libro que recomiendo su lectura, que es de Oscar Fernández, que se llama Peritajes Contables en el Fuero Penal. Lo miro así porque lo tengo siempre lo uso, es como mi libro de cabecera, lo uso para dar clases, mucho, entonces quería ver si lo tenía acá a mano para mostrárselo. Creo que sí, espera 2 segundos, acá lo tengo. De hecho, le tomé examen a mis alumnos con este libro, así que este libro. Recomiendo muchísimo su lectura, me parece que es un libro muy bueno en términos, es muy práctico y muy didáctico, y él justamente, Oscar, es un profesional en la actualidad, es tesorero del Consejo de Ciencias Económicas de la Capital Federal, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, perdón, pero fue durante muchos años perito oficial del Cuerpo de Contadores exclusivamente del CPCO, pero también del cuerpo, concursó para los dos cargos, o sea, primero se desempeñó muchos años en el otro cuerpo y después concursó para el cuerpo en el que estoy yo y fue perito de ese cuerpo, ¿sí? Oscar Fernández dice un montón de cosas, yo lo voy a sintetizar en estas 5 bullets. Básicamente lo primero que hay que tener en cuenta es analizar las incumbencias contables, ¿no? O sea, las incumbencias de los puntos periciales, o sea, yo sugiero que cuando uno va a redactar los puntos periciales, analizar para qué quiero, o sea, la prueba pericial es una prueba que lo que hace es sustentar una teoría del caso, ¿no? Se intenta eso, ¿no? Entonces, primero analizar qué es lo que le quiero preguntar al perito y cuánto de eso va a servir para la investigación o el caso, o la teoría del caso que está planteando la parte, ¿no? Luego de eso, lo que se sugiere es analizar las incumbencias. Bueno, para dar respuesta a estos interrogantes, ¿qué incumbencias necesito? ¿Necesito un contador? ¿Necesito un ingeniero civil? ¿Necesito un ingeniero informático? ¿Es algo muy vinculado a la normativa? ¿Necesito un especialista en tal normativa? Bueno, eso, digamos, analizarlo en cada uno de los puntos y dejarlo escrito abajo, ¿no? Como una ayuda a memoria. Lo segundo que hay que tener en cuenta es que los peritos no somos escribas. Entonces, de esos puntos periciales, ¿cuáles efectivamente son necesarios ciertos conocimientos de una ciencia, arte o técnica particular que me justifique preguntárselo a un perito, ¿no? Digo esto porque Oscar tiene un sinnúmero de casos en donde hay puntos periciales que no son de incumbencia contable o que no requieren que un profesional los mire. Por ejemplo, ¿quiénes eran los accionistas de una sociedad a tal fecha? Eso es leer el libro Registro de Accionistas y analizarlo. Eso lo puede hacer
cualquier persona, no se requiere un contador para eso, ¿no? Entonces, esto tenerlo en cuenta porque, digamos, va a facilitar que el peritaje salga rápido, ¿no? Después la tercera cuestión es ver la redacción de los puntos periciales. Ese proyecto que yo había hecho, tamizarlo por un profesional, ¿sí? Que se dedique, un especialista en la materia, porque hay palabras que a priori a los que no son especialistas en la materia les parecen equivalentes, por ejemplo, costos o gastos, y en términos técnicos los contadores sabemos que no son lo mismo, entonces eso tenerlo en cuenta, ¿sí? Después, básicamente, yo escribí un artículo hace poco con Lucas Peter en una caja de herramientas, de hecho se los podría mandar, ¿no? Está el link ahí en ASIG, en CIPSE, que es una ONG, en donde yo siempre digo, hay que dialogar, nos falta el diálogo, y entonces, bueno, este punto de habilitar la posibilidad de una audiencia para aclarar las preguntas tiene que ver con eso, con dialogar con quienes hicieron los puntos periciales para ver cuánto de esos se puede responder y cuánto no, y estimar plazos, ¿no? Y por último, en cada uno de esos puntos, verificar qué documentación es necesario para dar respuesta al punto y si en el marco de la causa ya está esa documentación o es necesario pedirla. Pues si es necesario pedirla, no lancemos una medida de un peritaje contable, sino que primero obtengamos la documentación y después trabajemos sobre esta medida de prueba, ¿no? O sea, estos son como algunos puntos básicos que yo les quería comentar, y con esto me parecía, nada, como cerrar el tema y abrir ahora sí, si les parece, María, Sheila, el espacio a preguntas. Entiendo que alguien ya hizo una pregunta, ¿no? Sí, no hay problema, Eleonora. Perfecto. Bueno, vamos leyendo entonces la consulta. No sé si la gente la va haciendo. Ah, bueno, la pregunta tiene que ver con los certificados de asistencia. No sé si hay alguna pregunta respecto a lo que... Bueno, si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta, la pueden formular si quieren ahí en el chat. La vamos a ir leyendo y a la vez cada una de las disertantes las contestará. Bien, ahí veo que alguien preguntó respecto del libro de Oscar Fernández, ¿sí? Se llama, a ver, se llama Peritajes contables en el fuero penal, a ver si se ve ahí el libro. Para mí es el mejor libro escrito en el país en la materia, ¿sí? Recomiendo fuertemente la lectura de este libro, si van a tener que sugerir un peritaje contable. Eleonora, te voy a hacer una pregunta. Tratando de comparar un poco lo que es un perito contable de un perito médico, como el caso mío, trata de darnos más o menos un pantallazo de cómo es la intervención del perito contable, cómo se incorpora al expediente, cuáles son todos los pasos procesales que hace el perito contable para poder llegar a un informe pericial. Bien, no, excelente pregunta. Básicamente, lo que suele suceder, no sé si tengo, a ver si puedo, voy a compartir pantalla. Sí, por supuesto. Tengo un pizarrón, a ver si... Mi compu no sé por qué está tan lenta, pero a ver, espérenme que ahí habilito un pizarrón y les cuento un poco cómo es el proceso, ¿no? A veces es más fácil graficarlo, ¿sí? Así que voy a compartir mi pantalla. Bien. Microsoft Word. Bien. Bueno, en general estoy compartiendo acá, ¿no? Sí, bien. En general la línea de tiempo es la siguiente, ¿sí? Las partes, el MPF, siempre hablando del inquisitivo reformado, ¿sí? La querella o el juez, ¿sí?
detectan la necesidad de un peritaje contable. Bien, paremos acá. O sea, esto es en lo que se llamaría la investigación penal preparatoria. Sí, lo que pasa es que depende de dónde estás. Eso es del acusatorio. Nosotros estamos en el inquisitivo reformado, ¿sí? Pero estamos en la etapa de Vamos a investigación. tratar de correlacionarlo, Eleonora, vamos a tratar de correlacionarlo con lo que es el fuero penal en la provincia de Buenos Aires. Bien, 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 bien. Bien, esto suele pasar en la etapa de investigación en general, ¿sí? Puede pasar en la etapa de juicio, sí, obviamente, pero son medidas excepcionales, digamos, decretar una medida como un peritaje ya en el juicio, ¿no? Una vez que alguna de estas partes lo detecta, el juez, ¿sí? Es quien libera la medida, ¿no? Y Sí. cuando libera la medida, lo que hace es convoca un cuerpo pericial, ¿no? Entonces convoca al cuerpo pericial, ¿sí? Y ahí se abre un mundo, ¿no? Porque lo que suele suceder es que o nos llaman a nosotros, al peritos anticorrupción, si es de nuestra especialidad, o si es contable puramente puede llamar al CPCO, ¿sí? No debería, porque si es delitos contra la administración pública nos debe convocar a nosotros. Pero lo que hacen otros jueces es, llaman a una universidad para que haga las veces de cuerpo pericial oficial, ¿sí? O a veces lo que suele suceder es que llaman a una fuerza de seguridad, ¿no? Pero en general es lo que el juez determina que es, ¿sí? ¿Se entiende esto? Una vez que surge la medida, las partes, ¿sí? Pueden proponer peritos, proponen, ¿sí? Entonces dice, bueno, el imputado dice, yo quiero que sea fulano, mengano, sultano, ¿sí? Y el juez, digamos, los nombra nuevamente. ¿Mm? Una cosa que no dije es acá cuando dispone la medida, también dispone que las partes puedan ofrecer puntos periciales, ¿no? Una vez que el juez nombra a los peritos y demás, lo que hace es informa al cuerpo el cuestionario pericial sobre lo que hay que expedirse e informa quiénes son los peritos propuestos por la parte. ¿Sí? Entonces esto es todo lo que hace el juzgado. Después de esto empezamos a actuar, empieza el trabajo interno. ¿Y cómo es el trabajo interno? Así. Una vez que nos llega a nosotros el requerimiento, nosotros convocamos, o sea, se hace el sorteo, obviamente, lo que les mencioné, para ver a quién le toca, a qué incumbencia y demás, y después lo que hacemos es convocamos a una reunión pericial. ¿Sí? En esta reunión pericial nosotros dirigimos, pero en general vienen todos los peritos propuestos por la parte. ¿Se acuerdan estos? Sí, por supuesto, sí. Sí. Vienen acá, ¿sí? Y cuando vienen acá, ahí ya empieza a funcionar la forma de trabajo de cada perito, porque cada uno de los peritos oficiales tenemos nuestra forma de trabajo particular, ¿sí? Tenemos la libertad y, digamos, es algo que todavía no se ha podido modificar. Yo lo que hago, lo que voy a empezar Pregunta, Leonora. Una pregunta. Cuando se reúnen los peritos de parte con los peritos oficiales, cada uno puede llegar a hacer un dictamen, o sea, pueden hacer un dictamen en conjunto o pueden hacer dictámenes separados. Excelente, excelente pregunta, ahí voy, ahí les comento. Les comento un poco cómo trabajo yo y cómo termina es lo del dictamen conjunto separado, ¿sí? Entonces, cuando se hace el colegio pericial, venimos todos, y el código dice harán unidos el examen, y se entiende que vamos a debatir. Yo lo que suelo hacer en los colegios periciales es trabajar por etapas, ¿sí? Entonces, primero decimos
qué vamos a hacer en cada pregunta. Entonces se analiza el cuestionario. ¿Sí? Y vemos eso y vemos qué documentación necesitamos para dar respuesta a cada pregunta. ¿Sí? Después lo que hacemos es repartirnos tareas. Che, esta pregunta queda en responsabilidad de tal perito, de tal otro, pero acuérdense que el juez nombra a todos los peritos y somos, si bien yo soy oficial, el resto de los peritos también son peritos nombrados por el juez, así que tienen un cierto estatus. Después lo segundo que hacemos es debatir los puntos. Y ahí viene María, tu pregunta, ¿no? En ese debate se pueden dar distintas situaciones, ¿no? Uno, que todos estemos de acuerdo. Igualdad, digamos, en la opinión. Entonces, si todos estamos de acuerdo con lo que vamos a contestar en cada punto, se hace un informe. Se hace un solo informe, que firmamos todos. ¿Sí? Lo que puede pasar es que haya igualdad en opinión, pero De acuerdo. sí, algunos quieren agregar cosas. Ahí, en general, seguimos sosteniendo un informe, ¿sí? Pero nada más que cada uno hace los agregados. Entonces, todos tenemos, por ejemplo, ¿cuánto se le pagó a tal sociedad? Entonces, todos coincidimos con cuánto se le pagó. Pero por ahí alguno quiere agregar un grafiquito, una tabla o algo que, digamos, le parece que suma. Entonces hace un agregado, se pone la perito María Colombo, la perito contadora María Colombo desea agregar tal cosa, ¿no? Y lo agrega ahí abajo. Una vez que agrega eso, se sigue con el punto siguiente. Y después puede ser que estemos todos en desacuerdo, ¿sí? Que haya uno que opine una cosa, otro opine otra, ¿sí? Y ahí existen dos modalidades de trabajo. Una modalidad de trabajo es seguir sosteniendo un informe, pero poner explícitamente que cada uno opina tal cosa, y otra modalidad de trabajo, que es a la que yo me inclino más, es hacer diferentes informes. ¿Sí? La perito oficial opina una cosa, un informe, el perito contador por tal parte opina tal otra cosa, hace un informe por separado. ¿Sí? Esto no es algo que esté escrito en ningún lado. Oscar Fernández sí nos da algunas pautas sobre eso. También nos da unas pautas de las cosas que no se deben hacer. En el informe no se tiene que hacer una payada. Por ejemplo, yo digo algo y el otro me responde y yo le respondo. Eso no, digamos, no está escrito en ningún lado, pero en la práctica pericial no se suele hacer eso, ¿sí? Pero básicamente esa es un poco la idea. Una vez que se hace cualquiera de estas cosas, ¿sí? Se eleva al juzgado y pueden pasar distintas cosas acá, ¿sí? O sea, se eleva al juzgado y ahí el juzgado puede hacer lo siguiente. Nos puede convocar a una declaración testimonial o no, ¿sí? O sea, nos puede convocar a que aclaremos o no aclaremos cosas, puede volver el peritaje porque alguna de las partes lo impugnó, puede pedirnos más puntos de pericia, ¿sí? O sea, pueden pasar distintas cosas. Pero en general, bueno, depende de cada causa, eso es muy, muy relativo. ¿Sí? No sé si se entendió o no se entendió. Ahí con Sí, clarísimo. Si hay alguno que quiera hacer alguna pregunta. ¿Sí? No sé si hay otra consulta. Sí, te quiero preguntar lo siguiente. Cuando a ustedes lo desinsaculan para actuar en la causa, y ustedes analizan el expediente para ponerse en situación, y analizan la documentaria que le aportan justamente en el expediente, ¿existe la posibilidad en este proceso inquisitorio que ustedes puedan, atenuado por supuesto, que ustedes puedan solicitar otros medios probatorios relativos a la causa, al expediente? Sí, muy buena pregunta. ¿O solicitar otra documentación? Sí. Sí, en general se suele hacer eso porque los peritajes suelen venir sin la documentación necesaria. Muchas veces los jueces cuando ordenan el peritaje nos habilitan a nosotros a pedir directamente la información,
Otras veces no nos dicen nada, entonces nosotros le decimos al tribunal, falta tal documentación, usted la tiene o solicítela. Sí, las posibilidades son múltiples, pero en general suele suceder que falta documentación. Por ejemplo, yo estoy en una en la actualidad en donde nos dieron un certificado de toda la documentación que hay en el tribunal, ¿no? En el juzgado, perdón. Entonces nosotros nos vamos a juntar y vamos a ver qué necesitamos para cada punto, y después vamos a ver si eso que necesitamos está en el certificado que nos dio el tribunal. Entonces si está, le decimos, che, dame la caja tanto, o escaneame la caja tanto, o digitalizame la caja tanto, ¿sí? Pero sí, en general sí, suele pasar eso. Está bien. Bueno, no sé si quieren hacer alguna otra pregunta con respecto a lo que es el desarrollo del proceso, porque quizá eso es lo que nos podría llegar a ayudar a nosotros, los abogados, para poder hacer los puntos de pericia, como dice la doctora, teniendo en cuenta las incumbencias de cada uno, que a veces es lo que nos cuesta un poquito hacer. O sea, tener en conocimiento qué perito es el que tiene la incumbencia para respondernos las preguntas que nosotros estamos haciendo. Bueno, entonces, si les parece... Ahí se desmutió Pablo, Ariel, no sé si Pablo no se te No, escucha. perdón, se me acopló los dos audios, perdón. ¿Querés hacer una pregunta? Ahí pusieron en el chat, Gustavo estaba preguntando, en caso de lavado de activos, el perito puede inducir al juez o fiscal a ampliar la instrucción para adquirir las pruebas necesarias para la tipificación. Veo que es una afirmación más que una pregunta, pero bueno, si quieren agregar algún comentario. Si es una pregunta, ya la respuesta es que no, digamos, porque los peritos no investigamos, ¿no? Por lo menos en el inquisitivo reformado. Así que ahí nosotros tenemos que basarnos en el cuestionario pericial que nos dan. Entonces, si el cuestionario pericial no dice nada respecto a preguntas que sean necesarias para ampliar el tipo penal, o digamos, nosotros nos tenemos que basar en ese cuestionario que nos dieron, y es como nuestra cajita de cristal en la que nos movemos. No podemos, es como un pececito, no podemos, si nos salimos de ahí nos morimos, básicamente, porque nos pueden decir que estamos actuando fuera de nuestra jurisdicción, ¿no? Así que no podemos hacer eso, por desgracia, o por no, bueno, no sé, es así como el sistema está dado. Yo creo interpretar lo que Gustavo le quiso. Yo creo interpretar lo que Gustavo le está preguntando a la doctora. Es en el caso de que salga un determinado informe pericial, ¿sí? Si es que ese informe pericial puede cambiar por ahí la tipificación del delito. Eso es algo que hacen los fiscales. Bueno, pero eso ya es un problema de tipo técnico y es más jurídico que contable, lo que está preguntando Gustavo Scarpato. Porque a veces, y esto lo digo como perito médico, muchas veces de los informes periciales nuestros en el sistema acusatorio, cuando intervenimos, vamos a poner un ejemplo, cuando intervenimos, por ejemplo, en un abuso sexual, ¿no es cierto? Comienza la investigación penal preparatoria, esto Leonora es provincia de Buenos Aires. Cuando empieza la investigación penal preparatoria, hay una denuncia, inmediatamente interviene el médico de policía para hacer el examen físico e interviene la psicóloga para hacer el victimológico, ¿sí? Son peritos de oficio que están en la asesoría pericial en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? En cada uno de los distritos judiciales están determinadas asesorías periciales ubicadas en determinados lugares para poder hacer este tipo de estudios. Lo que ocurre es que a veces, dependiendo de los informes periciales de oficio, uno puede cambiar la calificación del delito. Yo creo que probablemente, o la tipificación del delito, probablemente lo que ha querido preguntar el doctor Scarpato ha sido eso. Interpreto yo, no sé, Gustavo, ¿estás ahí para poder desmutearte y hablarlo?
Hola, hola. ¿Se me escucha? Hola, ¿cómo te va? Sí, se te ¿Cómo escucha. estamos? Perfecto. Buenas tardes, buenas tardes. Sí, muy interesante la charla. A mí me pasa que yo tengo varios casos en el Fuero Federal y bueno, uno de estos es el lavado de activos y bueno, charlando con el fiscal, en este caso que decidió el juez tomar, delegar, digamos, la investigación al fiscal, claro, el tema es que ahora todo se centra en la pericia contable. De un caso, bueno, típico, acá en una ruta nacional, intervinieron de Gendarmería y secuestró dinero y cheques, bueno, de una persona que tiene una empresa, pero bueno, por la cantidad se empezó, se le labró el acta y bueno, y empezó esta causa. Y el tema era, claro, específicamente la pregunta era, ahora venimos a la parte pericial y bueno, el perito yo entiendo que se va a encontrar con que, a ver, para el juez encuadrarlo en la tipificación de lavado va a tener que tener, evidentemente, digamos, más información que no la tiene hoy en el expediente. Por eso digo, capaz que el perito contable pueda solicitar o inducir al fiscal a buscar más pruebas. Así como está hoy en el expediente, no se configura el lavado. Por eso digo, capaz que justo en la figura de lavado vos tenés que investigar, más allá de que el fiscal es el que instruye, y ser una expertise de contable, capaz que, bueno, se apoya en el contador más que en lo que sabe como instructor, ¿no? O el fiscal. Sí, en general ese trabajo lo hacen los cuerpos contables que dependen del Ministerio Público Fiscal cuando auxilian al fiscal. Ellos sí pueden investigar, Ah, pero nosotros no. Nosotros nos preguntan A, respondemos A. bien, bien. Así que en general En sí. realidad Perfecto. sería como peritos oficiales, Claro. ¿sí? No como peritos de oficio, Gustavo, porque los peritos de oficio en el sistema acusatorio son los que, no sé si investigan, pero sí te dan datos muy importantes para que el fiscal pueda, a través de ese informe pericial, poder abrir otras puertas de investigación. ¿Se entiende lo que digo? Exacto. Sí. Perfecto. Bueno, Igual, ¿alguien más quiere hacer alguna otra pregunta? ¿Querés agregar algo más, Eleonora? no, simplemente agradecerle a Sheila y que para mí es importante estar en estos espacios, así que nada, un agradecimiento por tenerme en cuenta. Bueno, le damos la palabra acá al doctor Rodríguez, que es el moderador. Bueno, les agradecemos a todos. La verdad que ha sido una jornada muy interesante, muy ilustrativa, disertaciones muy claras las de Sheila y Leonora. Así que les estamos enormemente agradecidos. Y por supuesto van a ser convocados para una nueva jornada, así que esperamos contar con ustedes. Por supuesto también estamos muy agradecidos con el Colegio de Quilmes que nos brinda este espacio y esta oportunidad para poder transmitir estos conocimientos y a cada uno de todos los asistentes. Enormemente agradecidos a todos. Esperamos verlos a la brevedad. Bueno, gracias Sheila por tu participación, gracias Eleonora, y bueno, vamos a volver a abusar un poco de tu cordialidad y volver a invitarte nuevamente para que sigas ofreciéndonos el conocimiento que tenés. Gracias a todos por participar.